Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros en estos días sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo el colofón, estamos haciendo la recapitulación con estos tres elementos básicos, los ejes de la teología de San Mateo. ¿Qué clase de iglesia nos presenta San Mateo? Luego, ¿cuál es la ley que Cristo ofrece o cuál es la ley de Cristo, digamos? Como evangelio, cómo tenemos que seguir, qué tenemos que hacer sería. Y luego el tercero, que es justamente Jesús que aparece como el juicio final. Es decir, San Mateo nos habla de un juicio y todo su evangelio, es decir, todo lo que San Mateo reflexiona como comunidad y nos ofrece en su evangelio, giran sobre estos tres elementos. Operare con Ñande Yarañe poner la macroestructura, como decimos siempre, porque o si no, al estilo protestante que le confunde mucho a la gente, ¿verdad? Ya pues yo así por versículo, como dice el versículo tanto y tanto y tanto, el capítulo tanto y tanto, y apella y de aquí para allá. Y entonces descontextualizamos. La palabra de Dios no hay que descontextualizar. Ñande Yarañe lleva el mensaje de lo que el Señor nos quiere decir dentro del contexto de lo que está viviendo la comunidad. Entonces, no es que una palabrita yo agarro de cualquier lado, ¿verdad? Y presento así fuera del contexto. Porque todas las situaciones que nosotros leemos y entendemos en la palabra de Dios se entiende dentro de un contexto que estaba viviendo la comunidad. Entonces, cada frase, cada propuesta que nos trae la misma comunidad que reflexiona a través del autor sagrado, nos trae ante una situación bien
concreta de dificultades o problemas que estaba viviendo la comunidad y que ahora, con la palabra del Señor, con la presencia del Señor, nos está dando una respuesta. Yandego Abella Yuhuina, y la Biblia es un libro de respuestas, ¿me entendemos? La Biblia es un libro de respuestas. ¿Respuestas a qué cosa? A los problemas del hombre, a las situaciones concretas. Entonces, diga, tú yandé, ella pum, pum, ¿por qué dice? Bueno, pero ¿por qué dijo eso? ¿En qué contexto histórico estaba? ¿En qué situación? ¿Cuál era el verdadero problema? Entonces, ante ese problema, entonces nosotros leemos, entendemos, ñañamintu US, y entonces lo vamos aplicando a nuestra propia vida. Bueno, entonces, queridos hermanos, eso tenemos que estar muy atentos, porque si no, solamente somos como ese lorito que repite porque dice una frase aquí, porque dice una frase allá, sin saber su contexto y sin saber cuál es entonces el mensaje elemental, fundamental que nos quiere transmitir. Nosotros estamos desarrollando en estos días, en todos estos cursos ahora que estamos haciendo de una horita que tenemos, ¿verdad? Cada día sobre San Mateo. Estamos reflexionando justamente sobre San Mateo en cuanto a la iglesia. ¿Qué iglesia presenta? El modelo, digamos, de iglesia que presenta San Mateo. ¿Cómo tenemos que concebir la iglesia? Y nosotros hacíamos una pregunta en el curso anterior, del día anterior, ¿verdad? Y ahí hablábamos en ese momento sobre la iglesia, si no es un entusiasmo momentáneo. Es decir, ya venían de Yarapiperi, nos entusiasmamos hasta cierto punto porque vemos milagros, aquí vean, porque vemos milagros y entonces por eso después nos quedamos. Vendemando amiguen añan de Yara, y justamente en el capítulo 16 que leímos la vez pasada, ahora solamente les voy a volver a leer un poco, pero para que ustedes entiendan, ese capítulo 16 de San Mateo, justamente en el versículo 20, después de preguntar, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro levanta la mano, representa a la comunidad, la perseverancia que camina, le dice, Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir aquí, el enviado de Dios. Y Jesús justamente le dice, muy bien, Pedro, eso que tú respondiste no es una cuestión humana, simplemente de una elucubración de tu cabecita. O sea, upea, ñande yara, ne inspira. Pero y quién acá me han apuesto porque ñande yara o pocondere, ne mopirimbaje y haya la gente andere yeje shakwa mabache. Terande re yeje shakwa ayepa. A través de las acciones, a través del seguimiento, va ella bañan de yara, oye manifesta, oye cual cañan de. Bueno, y entonces por eso yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oye, mi protestante, ella no, Jesús dijo, y esa piedra, sobre aquella piedra yo voy a edificar mi iglesia. Pedro, sobre aquella piedra, ¿sabe qué, Pedro? Sobre aquella piedra yo voy a edificar mi iglesia. Eso es entonces, entonces, cuando el Señor se está refiriendo y le dice, sobre esta piedra, en realidad lo que está diciendo, la comunidad necesita ser perseverante. La comunidad no puede ser entonces un entusiasmo momentáneo, de ese momentito nomás. No, sino que justamente tenemos que entender que la comunidad apunta a lo esencial y lo fundamental, que es justamente el seguimiento de Jesucristo, pero en perseverancia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Una de las grandes apuestas de Francisco es el Maxidepartamento para el Desarrollo Humano Integral. Coordina y promueve las iniciativas sobre cuestiones sensibles como la pobreza, la economía, el medio ambiente o la emigración. Ahora, esta religiosa de 46 años será la responsable de coordinar todas estas tareas.
En esta pandemia todos estamos en la misma barca. Si no entendemos esto, no saldremos de la pandemia. Por ejemplo, las vacunas. Si la vacuna no llega a todo el mundo, no saldremos de esta. No tiene sentido pensar primero en tus propios ciudadanos y luego en los demás. Sor Alessandra Smerilli sustituye de un golpe a dos personas de gran prestigio. Por un lado, el sacerdote francés Bruno Maria Dufay, que hasta el mes de julio fue el secretario del dicasterio. Este experto en cooperación internacional y en ética social regresó en julio a Lyon tras cumplir 70 años. Los migrantes no son principalmente migrantes, sino personas. Personas en movimiento, personas en migración, con una historia personal, una memoria personal, una tierra y una dignidad. También Alessandra Smerilli sustituye al secretario adjunto Augusto Zampini, formado en Argentina y el Reino Unido, experto en economía y en ética ambiental y que ahora abandona Roma. Dufay y Zampini dejan también la Comisión Vaticana COVID-19, guiada por el cardenal Peter Turkson, que propone al Papa ideas para la reconstrucción de la sociedad. Le sustituyen Alessandra Smerilli y el sacerdote Fabio Baggio, que coordina la sección de migrantes y refugiados del dicasterio. Son las primeras grandes decisiones tras la visita que el cardenal Blaise Ciupic realizó a este departamento en nombre del Papa entre finales de junio y principios de julio para reorganizar su estructura. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo ya en el colofón, es decir, estamos haciendo una síntesis general de lo que Mateo nos transmite en su Evangelio. Y ahora miramos también y decimos que la estructura de Mateo, en efecto, siempre renueva y es el efecto del perdón, de la misericordia, porque nosotros lo vivimos interiormente y desde ahí nos sentimos impulsados. Entonces esa misericordia y ese amor del Señor, por eso nos dice, ¿verdad?, que les lleva a dirigir su vida desde el fondo de un amor. Desde el fondo de un amor nos lleva a vivir nuestra propia vida en primer lugar y luego a anunciar. El querigma solo se anuncia cuando nosotros tenemos en nuestro corazón a Cristo. El querigma solamente se puede
esparcir y decir a la gente, aquí está el Cristo, aquí está la fuerza del Salvador, solamente cuando nosotros lo llevamos por dentro. Si nosotros no lo llevamos por dentro, entonces evidentemente quiere decir que no podemos pedir gran cosa. Algunas veces yo me voy en algunas comunidades así que te dicen, padre, ¿será que puede participar? Queremos hacer una misa por nuestro papá difunto, o bueno, un pariente difunto, vamos a decir así. Listo, después, bueno, ya te llamo a ver. Hospité a la familia. Pero había sido la única vez, parece que se van a misa, ¿verdad? La de misa, la de celebración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con entusiasmo se pone todo mudo, nadie dice amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. 1 o 2 por ahí allá, y con tu espíritu, nendo, y me... Ay, Jesús mío, qué triste que es una celebración así, ¿verdad? Donde no hay una respuesta, quiere decir que así de sencillo. Pero así como es tan sencillo, así de triste también, ¿verdad? Porque quiere decir que entonces nos falta Dios. Nos falta Dios. Vos me podés decir, no, padre, pero yo soy cristiano, soy católico, me he bautizado. El padre fulano me bautizó. Cuando nosotros éramos chicos, nos íbamos aquí. Sí, muy bien. Pero acabamos de hablar también en los otros cursos, ¿verdad? De que una de las características de la iglesia como tal, o sea, de la comunidad como tal, es la perseverancia. Y ahora, socio, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué ni una respuesta no pueden dar? ¿Y por qué no allí cuaveima? Doy cuaveima. No participamos nunca más. Solamente a oídas. Queridos hermanos, esto es triste. Y esto nos dice que nos falta verdaderamente una verdadera participación yajana, yajenduana, ñañemboyana, anila yakuyete. Tenemos que dar los pasos, anila ñaneate ute. En el juicio final nos va a preguntar, ¿qué hiciste verdaderamente para vivir como cristiano auténtico, ¿verdad? O sea, para vivir tu comunidad. Porque recordemos que la vida cristiana es vida de comunidad. La vida cristiana no es cuantijaño. No nos salvamos solos. La vida cristiana está apuntada a toda la comunidad. La vida, y no solamente cristiana, sino que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento también. Ya desde el inicio, Génesis capítulo 1, versículo 26 nos habla, y dijo Dios, hagamos. En plural nos dice Elohim. El nombre de Dios es plural, Elohim, dioses. Quiere decir eso literalmente. Entonces, ¿por qué todas estas cosas? El hagamos al hombre, o el Elohim, plural, porque Dios es comunidad. Entonces está apuntando siempre al aspecto comunitario. Entonces por eso te está diciendo que se tiene que notar, se tiene que ver, es la comunidad, tenemos que participar, tenemos que preocuparnos, tenemos que dejar que Dios infunda la fuerza de su espíritu y que trabaje en nuestro corazón y que salgamos de nosotros mismos. Pero Mateo sabe que la iglesia no es ninguna comunidad ideal. Ahora viene otro problema. Porque pañas en duay. Lleva inda la misajabe, lleva inda hayo pepe, porque añame meloía, porque pea, porque amor. Y bueno, si vos ves que hay gente mala, entonces anda vos para que las cosas se apacigüen, porque vos sos buenito. ¿Entendés? Bueno, a te de orden, bondad, amor y santidad. No es aquí cuestión de sacar entonces la nalga a la inyección. No es sacar el cuerpito. No, al contrario. Ese es el momento en el que nosotros tenemos que meternos. Ya voy a vender un buja. Hoy de la inyección así imitan de, pero opella cuerata, ¿entienden? Entonces, es muy fácil decir, Shenda Haibo, y porque upependa yepea tenamos. Algunas veces, algunas veces ni entiende y cuál. Algunas veces son simplemente como todo altercado que hay en tu familia. Entonces, yo la familia la ceroga, pues nunca andamos ahí. ¿Por qué? Porque ahí ñaña, la se mireco, zapucay, yapopea, la se me buipera, la será buipera, o lo que sea. No. Tenemos que afrontar, tomar
el toro por las astas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu
gracia y amor, límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor, límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Estamos haciendo el colofón y estamos entonces nosotros reflexionando una y otra vez más sobre estos valores tan interesantes, tan buenos que nos ofrece la teología de San Mateo. Y nosotros hablábamos aquí de la clase de iglesia, ¿verdad?, que nos presenta San Mateo. Y aquí la iglesia dice que tiene que estar muy consciente de su camino. Sobre eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué significa ser pequeño? ¿Qué significa ser miserable o mísero? No en un sentido negativo, sino que en un sentido positivo. En un reconocer, en un saber quiénes somos ante Dios. En un saber cómo nosotros tenemos que presentarnos y cómo tenemos que hacer este camino, queridos hermanos. Y por eso justamente nos está hablando de la actitud, porque esta es una actitud del cristiano. Vaya pañande ñañe comportan, vaya pañande ya pojan, vaya pañande lleva, ya proyectar ya eso, ¿verdad? ¿Cómo nos proyectamos nosotros para que podamos hacer este camino y podamos hacer esta fuerza y esta gracia del Señor? Y entonces por eso lo importante era el no tener, ¿verdad? Porque no podemos poner en el tener toda nuestra fuerza y nuestra energía, sino que en el ser. Y esa es la actitud. Queridos hermanos, qué importante que es esto, qué importante que es esto. Y muchas veces no nos damos cuenta. Es tan fuerte el mal, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a ser ricos en el tener, normalmente nos olvidamos de los demás. Es decir, nos centramos solamente en el tener. Y nuestra preocupación es solamente el tener y el acumular. Y eso es así como suena. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Y cosa que yo soy país, ¿verdad? Yo me acerco a mucha gente que tiene mucha plata, o sea, muchos bienes, ¿verdad? Pero al final de cuentas, les voy a contar una cosa, que muchas veces los que más tienen son los que te lloran miseria, ¿verdad? Como si no tuviesen nada. Y te dicen, padre, está fea la situación, padre, está esto, aquello. Y está bien, está fea la situación, pero se la moria un 10 años que está ahí a pesar de que están mal y estiramos juntos y nos ayudamos y hacemos, hoy me ha empanalla y apoya a vender calle, no sé lo que sea, pero una lucha por un sobrevivir y por llevarnos y se vive esa amistad y esa familia y después miran, ¿verdad? Miran mucho más allá, ¿verdad? Es como que tienen un corazón más sensibilizado a las necesidades del otro que también está necesitando como él también, ¿verdad? Entonces es interesante. Se dan cuenta que el Evangelio entonces está apuntando a la actitud. Es la actitud, queridos hermanos. La actitud cómo nosotros nos vamos abriendo. Es la actitud cómo nosotros respondemos. Es la actitud entonces. Y ojalá que nosotros pudiésemos, ¿verdad?, entender eso. Y ojalá que nosotros también podamos ayudar a hacer tanto bien. Y entonces, desde aquí, dice, nadie puede recibir ya nunca un título en la iglesia. No se puede hacer pasar por padre o sabio, porque todos son hermanos. Y eso hemos dicho en el bloque anterior.
porque esta es una actitud. No quiere decir simplemente la palabra, sino que es la actitud, decíamos. Ahora, si yo me pongo luego por encima de la otra persona, entonces me hago llamar y digo, sí, porque yo soy el maestro, porque Shela papá. Como yo le estaba diciendo, a pesar de que Senda y Bebe, yo me puedo poner en esa actitud de maestro, me puedo poner. Y muchos de nosotros nos ponemos en esa actitud. Y ya del aspecto filosófico, ustedes se acuerdan de este famoso, ¿verdad?, filósofo Sócrates, el que decía, solo sé que no sé nada. Porque justamente, si uno es sincero consigo mismo, comienza a preguntarse sobre las cosas, sobre la vida, sobre el sentido, sobre todo lo que nos rodea. Cuando uno comienza a preguntarse, entonces se da cuenta que cuanto más se pregunta, cuanto más va indagando, se da cuenta que menos sabe, menos conocemos, más necesitamos de la gracia, de la fuerza de Dios para entender y saber lo que el Señor nos va diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí nosotros encontramos. Y entonces, por eso dice, nadie de ustedes se tiene que considerar el sabio, el maestro, el padre de todos, ¿verdad? El que suponga ser mayor, y ahí entra el elemento que nosotros ya leímos y estudiamos, a devolverse ya por siempre un siervo de los otros. El que es más rico debe poner todo lo suyo al servicio del pequeño. Vamos a leer un poco. 20:25 nos habla de esto. Dice lo siguiente. Al oír esto, dice, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, porque ellos querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Se indignaron. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder eso. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Ahí está, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y entonces desde ahí nosotros podemos entender, ¿verdad? El que suponga ser mayor a devolverse ya por siempre un siervo de los otros. Ser servidor de los demás. Ser ese que se pone a disposición de los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo dialogar en el mundo de hoy? Qué difícil, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí muchas veces nos ha pasado que hemos querido entablar un diálogo y quizás nos hemos sentido atacados. Hoy en día parece que hay cosas que de nuestra fe, que el solo hecho de pensarlas, tomar una postura, automáticamente nos pone como en una confrontación con otras personas. Vemos que realmente como que no hay condiciones para el diálogo y se vuelve muy difícil realmente poder entablar un diálogo constructivo y más bien lo que termina pasando son continuas confrontaciones que realmente sirven muy poco. Y en lugar de ayudar, más bien generalmente dividen o polarizan las posturas. Me gustaría en este video dar algunos consejos que habla un grupo que se llama Catholic Voices, que justamente dan recomendaciones sobre cómo comunicar nuestra fe. Tienen un libro en particular que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz, que por cierto recomiendo mucho. Y son recomendaciones para poder entablar un diálogo y para realmente poder llegar eso a conclusiones positivas, a realmente construir en lugar de simplemente confrontar o destruir. En primer lugar, importante aprender a reformular, o dicho de otra manera, aprender a descubrir el valor que hay en lo que me está diciendo el otro. Cuando yo estoy proponiendo alguna idea, quizá de mi fe o de lo que sea, y llega otra persona y me dice algo contrario, en lugar de empezar una confrontación que probablemente no lleva a nada, el primer paso que nos recomienda este grupo es, oye, descubre el valor de lo que te está diciendo. Aquí el Papa lo dice en su nueva encíclica Fratelli Tutti, todas las personas algo de verdad tienen. Quizás está muy escondida, ¿de acuerdo? Pero ahí está el reto, aprender a descubrir qué hay de bueno, qué hay de verdadero en lo que la otra persona me esté diciendo. Aunque sea contrario a lo que yo pienso, algún valor de fondo hay. Y esa persona, si está exponiendo esto, es porque quiere resguardar un cierto valor. Entonces, qué importante, en lugar de, en primer momento, empezar la confrontación, más bien hacer el ejercicio para descubrir qué hay de bueno en lo que esta persona me está diciendo, qué hay de verdadero. Y en segundo lugar, muy relacionado con este primero, justamente aprender a echar luz y no leña al fuego. A veces cuando hay una confrontación, un desacuerdo, nos gusta eso, a veces como echar leña y generar todavía más confrontación y más bien lo que nos invita a este grupo es a dar luz, a ayudar a comprender mejor la realidad. Y es verdad que generalmente cuando una persona tiene una opinión distinta a la nuestra, distinta a nuestra fe incluso, pues si nosotros hacemos un esfuerzo por comprender, les aseguro que escuchar a esa persona, comprender lo que me está diciendo, me ayudará a tener una visión más amplia, me ayudará a tener una perspectiva diferente, me ayudará a ver quizás la realidad desde una perspectiva más global, desde una perspectiva quizás eso más amplia, con más conocimiento de las partes. Entonces, qué importante siempre tratar de echar luz, siempre tratar de iluminar en lugar de confrontar. Tercero, pensar en triángulos, como dice este grupo, que es una técnica que usa mucho el Papa Francisco. A veces no es necesario dar grandes argumentaciones, no es necesario decir grandes ideas. A veces con 1, 2 o 3 ideas que demos es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al Papa, que es un gran comunicador? Muchos de sus discursos él los resume en 3 palabras. Pienso, por ejemplo, un discurso famoso que algunos recordarán sobre la vida en pareja y en general la convivencia, que él decía 3 palabras que nunca pueden faltar: permiso, perdón y gracias. Y de hecho las anuncia desde el inicio y luego ya la desarrolla, ¿no? Qué importante eso, cuando hablemos con otras personas, no perdernos en los detalles o que si esto, que si lo otro, sino más bien tratar de ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial aquí? ¿Cuál es ese valor que juntos podemos descubrir? Cuarto lugar, otra cosa importante. Generalmente las personas no recuerdan tanto lo que uno pueda decir. Y en una discusión muchas veces los argumentos no pesan tanto, sino más bien el cómo haces sentir a la persona. Y sí, a veces es más importante no lo que dices, sino el cómo haces sentir al otro con lo que dices. Y puede ser que el otro quizás no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero si esa persona percibe actitudes de apertura, de escucha, de empatía, de compasión, es que entonces probablemente el efecto será mucho más positivo. Y es que entonces quizá la cuestión de los argumentos, pues en lugar de tener el papel principal, más bien, pues lo principal será esa actitud acogida de realmente sentirse hermanos, aun cuando pensemos diferente. Qué importante eso. Nunca perder de vista que somos hermanos. Y como hermanos podemos pensar diferente, sí, de hecho sucede, y a veces en contraposición directa, sí, pero sobre eso está el que somos hermanos. Y qué importante el ayudar a que la gente
se sienta eso, acogida, y ya después entonces podremos entablar un diálogo más de argumentación. Pero importantísimo estas condiciones favorables. En este sentido, aprender a decir sí. Muchas veces nos quedamos en los pequeños no, que muchas veces son menores que los sí, y estoy seguro que incluso con personas que piensan diferente, si hacemos un esfuerzo, podemos encontrar muchos más puntos en común que lo que nos dividen. Qué importante esto, aprender a buscar los puntos en común y no poner tanto el énfasis en lo que nos divide, en lo que nos separa, sino más bien en eso sí, en esas cosas en las que sí estamos de acuerdo, en esas cosas en las que sí podemos trabajar juntos. En este sentido también, qué importante el tema de las cifras, las estadísticas. A veces hacemos lo posible por defender una postura. Incluso podemos usar estadísticas y podemos perder un poco esa humanidad. No porque las estadísticas no tengan valor, sino porque a veces más que los números que pueden ser confusos, abstractos, a veces más bien ¿qué ayuda más? Pues esa empatía, ese ponerme en los zapatos del otro, ese tratar de comprender lo que me está diciendo, ese tratar de realmente escuchar. Y por último, y quizás para mí de lo que más puede ayudar, si tú terminas un diálogo, un encuentro, habiendo vencido, es que en realidad ya perdiste. Aquí no se trata de unos contra otros, aquí no se trata de demostrar mi punto, aquí no se trata de ganar una discusión. Se trata de que juntos busquemos la verdad, de que juntos caminemos hacia lo que el Papa también llamaría en su encíclica una síntesis superadora, que consiste en ¿qué? En recoger esos valores que proponen una postura y otra, y consiste en caminar juntos hacia la verdad, que al final lo único que puede garantizar una verdadera unión de corazones, una verdadera, pues realmente eso, estar caminando juntos, es que caminamos hacia una verdad, que sabemos que existe y ahí está, y qué importante es eso, aprender a caminar juntos y que no pensemos tanto en cómo le hago para convencer al otro de algo, cómo le hago para que el otro cambie de opinión, cómo le hago para que el otro piense diferente, sino más bien porque eso sería eso, como que yo vencí. No, es que aquí no hay vencidos, o vencemos todos o perdemos todos. Qué importante esto que nos dice el Papa, ¿no? Realmente aprendamos a caminar juntos, aprendamos a descubrir esos valores trascendentes, aprendamos a caminar siempre hacia la verdad. Y probablemente, si empezamos a tener esta actitud frente a los demás, este tipo de diálogo, es que entonces podremos empezar a dar esos pasos hacia esa verdad. Podemos empezar a construir caminos juntos. Y en lugar de vivir confrontados, desacreditándonos unos a otros, más bien podemos empezar a vivir como hermanos que caminan hacia una meta común, hacia una verdad común. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos de la carta que escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 21 al 23. Dios los ha reconciliado, nos dice hoy San Pablo cuando escribe a los cristianos de Colosas. Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ahora, en cambio, por medio del cuerpo carnal de Cristo, entregado a la muerte, han sido reconciliados y presentados ante Él, santos, intachables, irreprochables. Queridos hermanos, queridos amigos, qué importante que es esto, reflexionar. La palabra del Señor que nos da ánimo, que nos da aliento, para que también nosotros podamos salir de situaciones difíciles. Y ahí con la ñandela ña continúa ya pobre siempre ya pojina ña ñemomon buru ñande yara ya lleva con anga ña henduja ya esa pa peñan de yara ñandera ju hombo hasa ñande pe y poña nemopo amihan maisha. Y esto es lo que tenemos que entender, y justamente nos está diciendo que por medio de su muerte, entregado a la muerte en la cruz, upeago dice ina peñan de yara ñandera ju harubi añandera jujaweisha lleva o mano ñandereje. Es la forma como el Señor nos ha levantado y nos da la vida, y por eso dice que hoy nosotros somos santos, intachables, irreprochables, justamente porque fuimos purificados por la gracia de Dios. Vamos a pedir hoy en este día que podamos entender, que podamos hacer este camino también, entendiendo que el Señor nos ama, entendiendo que el Señor nos quiere, entendiendo que el Señor sobre todo nos regala su amor, su misericordia, y es capaz de donarse por nosotros para que también nosotros podamos donarnos a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Haces falta, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo nosotros este colofón, es decir, esta conclusión final de todo lo que nos presenta y nos regala el Evangelio de San Mateo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros haciendo este camino vamos descubriendo ahora qué clase de iglesia. Y la pregunta era, ¿será que nuestra iglesia, la que está presentando Jesús aquí, no será una iglesia momentánea, es decir, por un cierto tiempo nada más, con un entusiasmo, o muñeco en ya o para ahí?
Y nos dice, con el ejemplo de Pedro, nos dice, tú eres piedra, es decir, la fortaleza, pero esa fortaleza que quiere decir la base que nosotros tenemos que poner como cristianos. Ñañe formar, ñañe pana, ñañe catequesis. Catequesis, no diga tu mo, ay, ya amo, porque catequesis dice, ñajendu beñan de yara ñe, ñañamindu ujese, ñañamindu añambojasa beñan de acane. Peñan de apitum ure, hayay cuamba, ella va peñan de yaro, ñan de jamba, eva peñan de yaro, yerureñan de veja, pearireñan de yeyapota, veja o yerureñan de. Porque si no, vamos a seguir siempre en lo mismo. Vamos a seguir desmoronándonos porque no llegamos a formarnos bien, a tener los elementos básicos, elementales y fundamentales en la vida cristiana. Y entonces, el Padre hablaba en la firmeza de la fe y de la confesión de Pedro. Por eso tienen fuerza probativa sus palabras. Siendo expresión del Dios que ama y nos perdona, la Iglesia es a la vez un verdadero encuentro humano, sociedad bien definida, cuerpo bien centrado. Qué lindo que es esto. La Iglesia como una sociedad bien definida. Va ella y cuata lleva que esta iglesia es bien definida y porque sabe lo que quiere. Hoy cuamo otro para joven. Hoy cuamba es para las iain. Deja ahí veleta, deja ahí veleta. Deja ahí hoy esto y mañana aquello. ¿Entienden? Fíjense que en aquel famoso sueño de San Juan Bosco dice que él vio una gran embarcación. La barca pues siempre quiere decir la iglesia como tal, lleva la comunidad. Y dice que adelante iba el Papa. Y bueno, dice que en un momento ahí en el mar surgen dos columnas, la Eucaristía y María. Y entonces el Papa lo que hace es atar, lanzar a estas columnas a la barca, ¿verdad? Esa barca de Pedro, digamos. Aquí entonces están apareciendo las 3 devociones blancas, se le decía, ¿verdad? San Juan Bosco le llama así, las 3 devociones blancas. La Eucaristía, primera devoción blanca. María, segunda devoción blanca. Y el Papa, tercera devoción blanca. Queridos hermanos, aquí está el fundamento y la fuerza justamente, ¿verdad? Para construir y ser perseverantes. Porque la andelare poino, de gore poía alguna vez de puebilande tuare tener puebilande sirgina cuando vas en contra de tu misma comunidad. Como yo les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando nos falta perseverancia, cuando nos falta catequesis, cuando nos falta educación, evidentemente que esa frase que dice, ¿verdad? Católico, ignorante, futuro protestante, y claro, porque no tenemos el fundamento, la fuerza, y entonces para formarnos y para educarnos, entonces después nos volvemos fanáticos, y eso con mucha facilidad nos hacen un lavado de cerebro, ¿verdad? ¿Cuántas mamás y cuántos papás, y yo por experiencia propia les digo, queridos hermanos, ¿verdad? Tantas veces compartiendo con familias, etcétera, etcétera. Y así muchas lamentelas, ¿verdad? Lamentaciones de algunas familias. ¿Pero por qué? Y porque justamente cuando uno entonces comienza a fanatizarse de ciertas cosas porque le faltó una capacidad de reflexión lastimosamente en una buena catequesis, en una buena formación, después cae, ¿verdad? Y esto viene a ser como un vicio, ¿verdad? ¿verdad? El vicio te va destruyendo y una vez que uno entró en el vicio es difícil salir de esas situaciones. Solamente con una buena formación, una buena educación y sobre todo una capacidad, ¿verdad?, de reflexión. Las peanos asaino peñan de ñande a camina lleva peando asaino peñan de apetuure diga tu mo ayoimba ebella pues diga tu mo ayoiña se upea la hina heihaya peñan de Padre Nuestro ñañembo ella de guaraní lleva orepe amíquena pemba e poshipo wiwi ya ñande lleva va e poshipo wiwi.
Y así entonces, queridos hermanos, tenemos que estar atentos. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí San Mateo, centrarnos, buscar verdaderamente que nuestra vida se pueda afianzar, que el Señor pueda decir, porque somos perseverantes. Esta es la roca, porque solamente cuando hay roca, ahí yo puedo construir mi iglesia, es decir, mi comunidad. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.